Hay momentos que dividen tu vida en un antes y un después. Para mí, fue aquella tarde en Los Ángeles cuando mi teléfono vibró con una notificación. Mi amiga acababa de enviarme una foto que cambiaría todo. Ali estaba él. El hombre que yo creía estaba trabajando duramente en Canadá para volver a mis brazos, bajándose de un Lamborghini junto a un hombre mayo ere, sus rostros demasiado cerca, sus sonrisas cómplices. El sabor metálico de la traición me inundó la boca mientras las piezas del rompecabezas finalmente encajaban. No solo me había mentido, me había utilizado. Y lo peor es que una parte de mí siempre lo supo. Hola a todos los que me están viendo hoy. Mi nombre es Valentina Méndez, y desde aquí en Madrid quiero compartir con ustedes una historia que nunca pensé que viviría. Antes de continuar con mi relato, te invito a que te suscribas a este canal, dejes tu like y compartas este video con alguien que creas que podría beneficiarse de escuchar esta experiencia. También me encantaría saber desde dónde me estás viendo y si has pasado por algo similar o conoces a alguien que haya vivido una situación parecida. Como les decía, hay momentos que dividen tu vida en un antes y un después. Y esta es la historia de cómo un príncipe encantador se convirtió en mi peor pesadilla. Todo comenzó en Dubái, donde trabajaba como modelo. Tenía 26 años y una carrera prometedora. Mi vida transcurría entre sesiones fotográficas, eventos de moda y viajes constantes. El aroma dulce de Lush, ese perfume tan característico de los países árabes, siempre me traía una sensación de aventura, de posibilidades infinitas. Nunca fui una chica que necesitara estar en una relación. De hecho, me consideraba bastante independiente y enfocada en mi carrera. Siempre he sido de las que prefieren estar solas que mal acompañadas. Una lección que aprendí de mi abuela Lucía cuando apenas tenía 12 años. Era una noche cálida en Dubái. El aire acondicionado del restaurante contrastaba con el calor sofocante del exterior. La temperatura exterior debía rozar los 40 grados, algo habitual en aquella ciudad de extremos. Estaba cenando con unos amigos en uno de esos lugares exclusivos, donde la música de fondo es apenas un murmullo elegante que acompaña conversaciones en varios idiomas. Las luces tenues creaban una atmósfera íntima, y el tintineo de cristal fino resonaba entre risas educadas. Fue entonces cuando lo vi. Estaba sentado en una mesa cercana, con sus amigos, alto, con rasgos perfectos como esculpidos a mano. Su piel aceitunada brillaba bajo las luces tenues del restaurante, y cuando sonreía, parecía iluminar todo el lugar. Vestía un traje azul marino impecable, probablemente italiano, que contrastaba con una camisa blanca sin corbata. Casual, pero elegante. Nuestras miradas se cruzaron varias veces durante la noche. No era solo atractivo, había algo magnético en él, una presencia que no podía ignorar. Jamás había visto un hombre tan guapo en mi vida, y he recorrido el mundo como modelo, así que he visto muchos hombres atractivos. Cuando estábamos a punto de irnos, se acercó a nuestra mesa. Su nombre era Karim. Me pidió mi Instagram de una manera tan educada que no pude negarme. Aunque normalmente soy bastante reservada con mis redes sociales, le di mi usuario, pensando que sería una de esas conexiones pasajeras que se pierden en el mundo digital. Su colonia, una mezcla de sándalo y algo cítrico, quedó flotando en el aire, incluso después de que se marchara. Según me contó, trabajaba en algo relacionado con el mercado inmobiliario de lujo en Dubái y sus amigos. Lo trataban con deferencia, como si fuera alguien importante. Me dijo que era marroquí, pero había vivido en varios países. Todo en él emanaba sofisticación y clase, o al menos eso creía yo. Esa noche intercambiamos algunas palabras, pero nada más. Yo regresé a Los Ángeles unos días después para continuar con mis compromisos profesionales y mis estudios. Tenía una vida establecida allí, un bonito apartamento en Beverly Hills y una rutina que me mantenía ocupada y centrada. Las mañanas en California siempre me recibían con ese característico cielo azul y una brisa ligera, que me recordaba por qué había elegido vivir allí, lejos de mi Madrid natal. Pasaron aproximadamente 3 meses sin que tuviéramos contacto. Honestamente, casi había olvidado nuestro encuentro en Dubái. Mis días transcurrían entre sesiones de fotos, clases en la universidad y largas caminatas por la playa cuando necesitaba aclarar mi mente. Tengo esa costumbre desde pequeña
a caminar descalza por la arena para sentirme conectada con algo más grande que yo. Mi madre siempre dice que nací con arena entre los dedos. Hasta que un día, atravesando un momento personal difícil tras la cancelación de un contrato importante, publiqué una foto en Instagram con un mensaje melancólico. No era mi estilo mostrar vulnerabilidad en redes sociales, pero ese día necesitaba expresar lo que sentía. La luz del atardecer californiano bañaba mi rostro mientras miraba pensativamente hacia el horizonte, una imagen perfecta para esconder la imperfección de mis sentimientos. Fue entonces cuando recibí su mensaje. Karim apareció en mi teléfono como un fantasma del pasado, preocupado por mi bienestar. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás triste? Si yo estuviera allí, te abrazaría y cuidaría de ti. Nada malo te pasaría si yo estuviera a tu lado, escribió. Sus palabras aparecieron en mi pantalla justo cuando más necesitaba sentirme comprendida, como si hubiera podido leer mi mente a través de los miles de kilómetros que nos separaban. Sus palabras llegaron en un momento en que me sentía particularmente sola en Los Ángeles. A pesar de la belleza y el glamour de la ciudad, a veces puede ser un lugar frío y superficial. Las conversaciones en las fiestas a las que asistía por trabajo giraban siempre en torno a los mismos temas. Contactos, proyectos, dinero. Nunca he conectado demasiado bien con los hombres americanos. Hay algo en su forma de ser que no termina de resonar conmigo. Siempre los he encontrado demasiado fríos, demasiado prácticos, como si todo en la vida fuera una transacción comercial, incluso el amor. Así que las palabras cálidas de Karim fueron como un bálsamo. Comenzamos a hablar todos los días. Me llamaba cada mañana antes de que yo fuera a la universidad. Sí, además de modelar, estaba estudiando negocios internacionales. Siempre he creído que la belleza es pasajera, pero el conocimiento permanece. Tenía una vida estructurada y con propósito. Él siempre encontraba las palabras correctas. Siempre sabía qué decir para hacerme sentir especial, querida, comprendida. Cuando estaba triste, me enviaba mensajes de audio tarareando canciones que me gustaban. Cuando estaba estresada por exámenes, me mandaba fotos de lugares paradisíacos y me prometía que algún día los visitaríamos juntos. Tenía esta manera de hacerme sentir como si fuera la única mujer en el mundo, como si toda su atención estuviera centrada exclusivamente en mí. Durante semanas, nuestras conversaciones se volvieron más profundas, más íntimas. Me contaba sobre su vida Sabra Marruecos, sobre su familia. Me mostraba fotos de lugares hermosos y me prometía que algún día los visitaríamos juntos. Me habló de Chefchaouen, la ciudad azul, y de cómo el color de sus calles le recordaba al color de mis ojos. Me contó historias sobre su abuela, que según él me adoraría porque yo tenía su misma sonrisa. Yo comenzaba a ilusionarme. A pesar de la distancia y de que apenas nos conocíamos en persona, un día la conversación tomó un giro inesperado. Karim me confesó que estaba pasando por problemas económicos. Según me explicó, ya no estaba en Dubai sino en Europa, en casa de una tía. Su voz normalmente segura se quebró ligeramente cuando me contó que había invertido en un negocio que fracasó. Me contó que necesitaba una oportunidad para recomenzar, para volver a establecerse profesionalmente. Me dijo que tenía visa de turista para Estados Unidos y que sí lograba llegar a Los Ángeles. Podría después buscar oportunidades de trabajo allí mientras exploraba opciones en Canadá, donde tenía algunos contactos, pero aún no la ciudadanía. Si pudiera ir a verte, todo sería diferente. Podría buscar nuevas oportunidades, recuperarme económicamente. Y lo más importante, podríamos estar juntos, me dijo con una voz que derretía mis defensas. Pero entiendo si es demasiado pedir. No quiero ser una carga para ti. Sus palabras resonaron en mí con fuerza. ¿No había pasado yo misma por momentos difíciles? ¿No me habían ayudado extraños cuando más lo necesitaba? Recordé aquella vez en París, cuando perdí mi billetera y una señora francesa me invitó a quedarme en su casa hasta que pudiera contactar con mi agencia. Recordé a mi primer agente en Madrid, que creyó en mí cuando nadie más lo hacía, y me dio la oportunidad que cambió mi vida. Me quedé pensativa, tamborileando los dedos sobre la mesa de mi cocina,
¿Cómo hago siempre que estoy tomando una decisión importante? No era una decisión sencilla ayudar económicamente a alguien que apenas conocía, pero algo dentro de mí quería creer en él, en su historia, en la posibilidad de que lo nuestro pudiera ser real. ¿Y si le compro un billete? Mucha gente me ha ayudado en la vida. Quizás esta sea mi oportunidad de devolver algo de esa generosidad al universo, pensé mientras observaba la foto de perfil de Corrine, su sonrisa sincera, sus ojos llenos de promesas. Finalmente, decidí hacerlo. Le compré un billete de avión en clase económica. Cuando me dio las gracias, sentí que había hecho lo correcto. Sus mensajes de agradecimiento inundaron mi teléfono, y durante los días previos a su viaje, me enviaba fotos de los preparativos, mensajes llenos de emoción por nuestro encuentro. Lo que no sabía es que estaba a punto de abrir la puerta a uno de los periodos más oscuros y confusos de mi vida. El día que Corrine llegó al aeropuerto, lo primero que hizo fue mandarme un mensaje. ¿Podrías enviarme un Uber? Estoy un poco apretado y no puedo permitirme un taxi hasta tu casa. Aunque el aeropuerto estaba bastante cerca de donde yo vivía, accedí sin dudar. Ya había invertido en su billete. Un Uber no iba a hacer una gran diferencia. Me miré al espejo una última vez antes de salir a recibirlo. Había elegido un vestido sencillo pero elegante, y llevaba el pelo suelto, como sabía que a él le gustaba por las fotos que le había enviado. Cuando nos encontramos, sentí mariposas en el estómago. Era aún más guapo de lo que recordaba. Su sonrisa, su manera de mirarme, todo en él parecía perfecto. Me abrazó con fuerza, levantándome ligeramente del suelo, como si fuéramos amantes que se reencuentran después de una larga separación. El aroma de su colonia me envolvió, familiar y extrañamente reconfortante. Esa noche fuimos a cenar a un bonito restaurante para celebrar su llegada. Las velas iluminaban suavemente su rostro mientras me contaba anécdotas sobre su viaje, sobre cómo había estado pensando en mí cada minuto. Sus dedos rozaban los míos ocasionalmente sobre la mesa, y cada contacto enviaba escalofríos por mi columna vertebral. Me sentía como la protagonista de una película romántica, viviendo mi propio cuento de hadas. Al final de la cena, Corrine se excusó, voy a fumar un cigarrillo fuera rápidamente. Nunca volvió para pagar la cuenta. Me quedé allí sentada, confundida, hasta que entendí que tendría que hacerme cargo de la factura. Era un restaurante caro, pero me convencí de que quizás estaba siendo demasiado desconfiada. Quizás se había encontrado mal, o había alguna explicación razonable. La camarera me miró con una mezcla de compasión y conocimiento cuando saqué mi tarjeta de crédito, como si hubiera visto esta escena cientos de veces antes. A la mañana siguiente, desperté con el olor a café recién hecho y el sonido de alguien moviéndose en la cocina. Corrine se había levantado temprano y había preparado el desayuno. No solo eso, había limpiado todo el apartamento, que ya estaba bastante limpio de por sí, a los rayos del sol matutino entraban por las ventanas, iluminando la cocina donde me esperaba una mesa perfectamente preparada en café. Zumo de naranja recién exprimido, pan tostado, fruta cortada en formas decorativas. «Buenos días, bella durmiente», me dijo con una sonrisa radiante mientras me ofrecía una taza de café. «He pensado que te gustaría despertar con todo ordenado y el desayuno listo». Su gesto me pareció encantador. Nadie había tenido esas atenciones conmigo antes. Siempre había sido yo la que cuidaba de los demás, la que se aseguraba de que todo estuviera perfecto. Después de desayunar, me acompañó hasta la puerta cuando me iba a clase, ajustando ligeramente el cuello de mi chaqueta y colocando un mechón de pelo detrás de mi oreja en un gesto de intimidad que me hizo sonrojar. «Te echaré de menos cada minuto», me susurró al oído mientras me abrazaba. Sus palabras resonaron en mi cabeza durante toda la clase, haciéndome sonreír como una adolescente enamorada. Durante los días siguientes, Corrine mantuvo este comportamiento. Cada mañana preparaba el desayuno, limpiaba la casa, y por la tarde, cuando yo volvía, tenía la comida lista. El aroma de especias exóticas llenaba mi apartamento en comino, cilantro, canela, sabores que me transportaban a tierras lejanas. Me enviaba mensajes constantemente durante el día, preguntándome cuándo volvería, diciéndome cuánto me extrañaba. Nunca había experimentado ese nivel de atención, de devoción. «Eres la mujer más hermosa que he conocido»,
me decía mientras acariciaba mi rostro. No solo por fuera, sino por dentro. Tu alma es lo que realmente me cautiva. Por las noches, siempre sugería que saliéramos a cenar a algún lugar, nice como él decía. Y estos lugares nice siempre resultaban ser restaurantes extremadamente caros en Beverly Hills o Malibú, restaurantes donde cada cena costaba mínimo $250. Lugares donde las celebridades y los millonarios cenaban a nuestro alrededor. Y cada vez, sin excepción, cuando llegaba el momento de pagar, Kareem encontraba una excusa para ausentarse momentáneamente, dejándome a mí con la cuenta. Al principio, traté de no darle importancia. Me decía a mí misma que era un periodo transitorio, que pronto encontraría trabajo y la situación cambiaría. Pero los días pasaban y Kareem no mostraba el menor interés en buscar empleo o en contribuir económicamente de alguna manera. Siempre tenía una excusa a los papeles que aún no había recibido, un contacto que le había fallado, un proyecto que estaba a punto de concretarse, pero que necesitaba más tiempo. Un día me dijo que había contactado online con unos amigos de Qatar que estaban de visita en Los Ángeles. Comenzó a salir con ellos casi todas las noches después de que cenáramos juntos. Lo extraño es que nunca me invitaba a acompañarlos. Sentada sola en mi sofá, con la televisión de fondo, pero sin prestarle atención, realmente me preguntaba ¿dónde estaría? ¿Qué estaría haciendo? ¿Con quién estaría? Piénsalo un momento. Si estás quedándote en casa de alguien, ¿no sería lo normal invitar a esa persona cuando sales con amigos? Es simple cortesía. Pero Kareem no solo no me invitaba, sino que tenía la audacia de pedirme que le llamara un Uber para ir a encontrarse con sus amigos. Y yo, como una tonta, accedía. Incluso le daba dinero extra por si acaso, aunque nunca me explicaba en qué se gastaba ese dinero. Cada vez que esto ocurría, una parte de mí gritaba que algo no estaba bien. Pero cuando lo enfrentaba con mis dudas, me miraba con esos ojos intensos y me decía, ¿realmente crees que estoy haciendo algo malo? ¿No confías en mí? Y yo me sentía culpable por dudar de Elan. Me sentía pequeña, mezquina, paranoica. Era como si tuviera un poder sobre mí que no podía explicar. Cuando estaba lejos, mi razón volvía y veía las cosas con claridad. Me decían, Valentina, este hombre te está usando, está viviendo a tu costa, sale sin ti, no contribuye en nada. Pero en cuanto regresaba y me sonreía, todas mis dudas se desvanecían como la niebla bajo el sol de la mañana. Para empeorar las cosas, Kareem comenzó a hablarme de matrimonio y religión. Un día sacó uno de mis pañuelos negros, lo colocó sobre mi cabeza como un hijab, me tomó una foto y se la envió a sus hermanas. El peso de la tela sobre mi cabello, la sensación de estar ocultando una parte de mí que siempre había mostrado libremente, me resultó extrañamente opresiva. Les dije que te convertirás al Islam cuando nos casemos, me explicó con naturalidad, como si fuera lo más normal del mundo decidir mi futuro religioso sin consultarme a les gustas. Dicen que tienes ojos puros. En ese momento debería haber reaccionado. Debería haberle dicho que estaba cruzando una línea, que si bien respetaba su religión, yo tenía mis propias creencias y no planeaba cambiarlas. Pero estaba tan metida en su red de manipulación que solo pude sonreír débilmente. Hay un episodio que no le conté a nadie hasta mucho después. Un día fuimos a la playa. Era uno de esos días perfectos en California, con el cielo de un azul imposible y el sonido relajante de las olas rompiendo en la orilla. Estábamos sentados en la arena, mirando el océano, cuando de repente Kareem me miró y dijo, si fueras inteligente, encontrarías a un hombre mayo, y rico para casarte, alguien que te compre un coche importado y una mansión. Y aún así, yo podría seguir siendo tu novio. Me quedé helada. Sus palabras me golpearon como una bofetada. El mundo a mi alrededor pareció detenerse por un momento. Las risas de los niños jugando cerca, el graznido de las gaviotas, todo se volvió un ruido distante mientras procesaba lo que acababa de escuchar. ¿Qué clase de hombre sugiere algo así a la mujer que supuestamente ama? Me levanté y le dije que quería volver a casa. Durante todo el camino de regreso, no pude dejar de pensar en lo que había dicho. La arena se me había metido entre los dedos de los pies y cada paso hacia el coche era incómodo, al igual que cada pensamiento en mi cabeza.
¿Realmente había dicho eso? ¿O lo había malinterpretado de alguna manera? Esa noche lo confronté. Mi apartamento, normalmente un santuario de paz para mí, parecía asfixiante mientras reunía el coraje para hablar. Si realmente me quisieras, nunca habrías sugerido algo así, le dije, con lágrimas de rabia contenida. Mi voz temblaba, pero estaba decidida a mantenerme firme. Su reacción fue instantánea. Amor, ¿estás loca? ¿No te diste cuenta de que estaba bromeando? ¿Cómo puedes pensar que hablaba en serio? Y lo dijo con tanta convicción, con tanta aparente sinceridad, que empecé a dudar de mi propia percepción. Tal vez sí estaba exagerando, tal vez realmente había sido una broma de mal gusto, y yo lo estaba tomando demasiado a pecho. El nudo en mi estómago comenzó a aflojarse, reemplazado por una sensación de vergüenza por haber exagerado. Lo siento, me encontré diciendo, aunque una parte de mí sabía que no tenía nada por lo que disculparme. Quizás malinterpreté lo que dijiste. Karim sonrió, esa sonrisa que iluminaba su rostro y que tantas veces había hecho acelerar mi corazón, y me abrazó. Está bien. Amor, sé que a veces mi sentido del humor es diferente. Prometo ser más cuidadoso con lo que digo. Este patrón se repetía constantemente. Yo tenía momentos de claridad en los que veía la situación tal como era, seguidos por periodos en los que me convencía a mí misma de que mis sospechas eran infundadas. Era como vivir en una montaña rusa emocional, nunca sabiendo qué versión de la realidad era la correcta. Un día, Karim salió con sus amigos y no regresó hasta la mañana siguiente. La noche había sido interminable para mí. Cada sonido me despertaba, pensando que podría ser él regresando. Cada hora que pasaba aumentaba mi ansiedad. ¿Le habría pasado algo? ¿Estaría bien? ¿Estaría con alguien más? Mi mente recorría todos los escenarios posibles, cada uno peor que el anterior. Cuando por fin regresó, para mi sorpresa, me trajo un regalo en ansiolíticos. Yo le había mencionado que en el pasado había tomado medicación para la ansiedad, pero llevaba tiempo sin necesitarla. La pequeña caja de píldoras en su mano parecía inofensiva, pero algo en mi interior se estremeció al verla. Te traje esto para que estés más tranquila cuando salga, me dijo, como si fuera el gesto más considerado del mundo. No quiero que te preocupes por mí. Más tarde descubrí que había conseguido las píldoras a través de un contacto que había hecho en un club nocturno, alguien que vendía medicamentos sin receta en el baño de los hombres. El hecho de que se hubiera tomado la molestia de buscar drogas ilegales, para mí, me hizo darme cuenta de lo lejos que estaba dispuesto a llegar para mantenerme bajo control. Ahora que lo pienso, todo era parte de su estrategia. Mantenerme sedada, confundida, dudando de mi propio juicio. Es una técnica clásica de los manipuladores hacer que dudes de tu propia percepción de la realidad. Gaslight, lo llaman en inglés, iluminación a gas. Te hacen creer que la luz está encendida cuando realmente estás a oscuras. Y yo estaba perdida en esa oscuridad, buscando a tientas una salida que no podía ver. Las cosas empeoraron cuando mi banco canceló mi tarjeta de crédito. Nunca me había pasado algo así antes. Cuando llamé al banco, me informaron que la tarjeta había sido clonada y estaba siendo utilizada en otro país. Solo Karim había tenido acceso a mi tarjeta. No puedo afirmar con certeza que fuera él, pero las coincidencias son demasiadas. El frío que sentí al escuchar al empleado del banco explicarme la situación no tenía nada que ver con la temperatura del aire acondicionado en mi apartamento. Era un frío interior, el frío del miedo y la sospecha. Cuando fui al banco a recoger una tarjeta provisional, insistió en acompañarme. Quiero conocer tu barrio, me dijo. Ahora entiendo que probablemente quería asegurarse de que no hablara a solas, con ningún empleado del banco que pudiera alertarme sobre actividades sospechosas. Su presencia, que antes encontraba reconfortante, ahora me resultaba sofocante. Caminaba demasiado cerca de mí, su brazo siempre rodeando mi cintura, como si temiera que pudiera escapar. A pesar de todas estas señales de alarma, seguí permitiendo que Karim se quedara en mi casa. Cada vez que intentaba pedirle que se fuera, encontraba la manera de manipularme emocionalmente. ¿Crees que estoy buscando a otra mujer en la calle cuando tengo a mi futura esposa esperándome en casa? Me decía, y yo cedía. Sus palabras eran como llaves que abrían todas mis defensas, dejándome vulnerable y expuesta. Una noche,
después de una discusión particularmente fuerte en la que le pedí que buscara otro lugar para quedarse. Me desperté para encontrarlo durmiendo en el suelo junto a mi cama, no en el sofá como le había indicado. Era como si incluso, en los momentos de conflicto, encontrara la manera de hacer gestos que me confundían y me hacían sentir culpable por dudar de él. Y lo más desconcertante era que al día siguiente, después de cada discusión, se levantaba temprano y preparaba el desayuno más elaborado. Se mostraba más atento, más cariñoso, como si nada hubiera pasado, como si mi enfado del día anterior fuera una alucinación, un mal sueño del que ambos habíamos despertado. Durante todo este tiempo, Karim no contribuyó económicamente en absolutamente nada. Yo pagaba el alquiler, que en Los Ángeles es extremadamente caro, las compras, las salidas, todo. Incluso lo llevé a los Universal Studios y le compré el pase VIP, que cuesta alrededor de $200, para que no tuviera que hacer cola. Mi cuenta bancaria se vaciaba mientras él vivía como un príncipe, pero siempre encontraba la manera de hacerme sentir que yo quería darle esos lujos, que me hacía feliz poder proporcionarle esas experiencias. Intenté ayudarlo a encontrar trabajo. Hablé con el dueño de una exclusiva cadena de gimnasios donde Karim podría haber trabajado como entrenador personal y ganar aproximadamente $100 por hora. Le expliqué la oportunidad con entusiasmo, pensando que finalmente podría comenzar a ser independiente económicamente. Pero ni siquiera se molestó en enviar un correo electrónico o mostrar el más mínimo interés. Siempre había una excusa. Estaba cansado, necesitaba prepararse mejor. Quería esperar a tener su documentación en orden. Mientras tanto, seguía saliendo con sus amigos casi todas las noches. Regresaba oliendo a alcohol caro y a perfumes que no eran el suyo. Sus explicaciones eran siempre vagas. Habían ido a un club, habían cenado en casa de uno de ellos, habían conocido a gente interesante, nunca detalles concretos, nunca nombres, nunca lugares que yo pudiera verificar. En una ocasión, intenté seguirlo. Me siento avergonzada de admitirlo, pero la desesperación me había llevado a ese punto. Me puse una gorra y unas gafas de sol, a pesar de que era de noche, y esperé en mi coche a una cuadra de distancia. Lo vi subirse al Uber que yo misma había pagado, pero lo perdí en el tráfico de Los Ángeles. Regresé a casa, sintiéndome derrotada y estúpida, preguntándome en qué me había convertido. Finalmente, un día me dijo que tenía que ir a Canadá por trabajo y que volvería en un mes. La idea de separarnos me entristeció profundamente, a pesar de todas las dudas que tenía. Ahora me avergüenza recordar cómo lloré cuando se fue, cómo me aferré a él en la puerta, suplicándole que volviera pronto. El sabor salado de mis propias lágrimas me recuerda la debilidad que sentí en ese momento, lo pequeña que me había vuelto a su lado. Lo que me pareció extraño, aunque en ese momento lo ignoré, fue que salió vestido con ropa deportiva en una camiseta sin mangas y pantalones cortos de gimnasia. ¿Quién viaja a Canadá, especialmente en invierno, vestido así? La incongruencia debería haberme alertado, pero estaba demasiado emocionalmente agotada para procesarla. Antes de partir, me dijo que desayunaría con un amigo que luego lo llevaría al aeropuerto. Me quedé en casa, llorando como una tonta, mientras él supuestamente se dirigía a Canadá para trabajar y poder volver a mí con un futuro más estable para ambos. Ese día, por curiosidad o tal vez por un instinto de autoprotección que finalmente comenzaba a despertarse, revisé las redes sociales de ese supuesto amigo y descubrí que él y Karim se habían bloqueado mutuamente en Instagram. Fue la primera señal clara de que algo no cuadraba en su historia. Los días siguientes, Karim se volvió distante. Sus mensajes eran escasos y fríos. Un simple llegué a Canadá. Espero que estés bien, y poco más. Ni preguntas sobre cómo estaba yo, ni las expresiones de cariño a las que me había acostumbrado. Era como si, al poner distancia física entre nosotros, ya no necesitara mantener la fachada de afecto. Mientras tanto, mis amigas intentaban animarme, invitándome a salir, a divertirme. Pero yo seguía pensando en él, preocupada porque estaba trabajando duro en Canadá. Me sentía culpable por divertirme mientras él supuestamente estaba esforzándose por nuestro futuro. La música en los clubes me parecía demasiado fuerte, las risas de mis amigas demasiado superficiales.
Todo mi mundo parecía girar en torno a su ausencia. 4 días después de su partida, Karim dejó de seguirme en Instagram. Cuando le pregunté por qué, me dijo que le dolía ver mis historias, verme saliendo y divirtiéndome mientras él no estaba. Me hizo sentir culpable por intentar seguir con mi vida, por no estar sentada en casa llorando su ausencia. Sus palabras, aunque aparentemente inofensivas, estaban cargadas de manipulación en mí. Duele verte tan feliz sin mí. Comencé a ocultarle mis historias en Instagram para no molestarlo. Mientras tanto, él también ocultaba las suyas de mí en yo. Pensaba que el pobre estaba deprimido en Canadá, trabajando duramente para poder volver a mi lado. La imagen de Karim trabajando hasta altas horas de la noche, extrañándome, luchando contra el frío canadiense, me perseguía día y noche. Le enviaba mensajes de ánimo, le aseguraba que pronto estaríamos juntos de nuevo. Mi ingenuidad me avergüenza ahora. Si estás disfrutando de mi historia y crees que puede ayudar a otras personas, te invito a que te suscribas al canal, le des like a este video y lo compartas. También puedes dejarme un comentario contándome si has pasado por una situación similar o conoces a alguien que haya vivido algo parecido. Ahora, continuemos con el relato. La verdad llegó de la manera más inesperada. Una amiga mía fue al Jockey Club, aquí en Los Ángeles, el lugar donde la élite de la ciudad se reúne para ver y ser visto. El mensaje que me envió me dejó sin aliento. Valentina. Acabo de ver a Karim llegando en un Lamborghini, con un hombre Mayo R. Estaban muy juntos. A mi mundo se derrumbó. El teléfono casi se me cae de las manos. Sentí como si alguien hubiera apretado mi pecho, impidiéndome respirar. No podía creerlo. Le pedí a otra amiga que revisara el Instagram de Karim desde su cuenta, ya que a mí me había bloqueado parcialmente. Lo que vio confirmó mis peores temores. Karim había estado publicando fotos en Los Ángeles, no en Canadá. Fotos en una mansión, fotos en un Lamborghini, todo con la ubicación de Los Ángeles claramente visible. Me sentí traicionada, humillada, utilizada. Era como si cada recuerdo, cada momento que había creído real, se desmoronara ante mis ojos, revelando una verdad fea y dolorosa. Le escribí inmediatamente: ¿estás en Los Ángeles? Su respuesta fue breve y cruel: Sorry for breaking your heart, by beautiful, y me bloqueó en todas las redes sociales y aplicaciones de mensajería. No hubo explicación, no hubo disculpa, solo esa despedida fría y calculada, como si yo fuera un objeto que ya no le servía, que podía descartar sin más consideración. Estaba en un restaurante cuando recibí su mensaje. Me sentí tan abrumada por la rabia y la humillación que dejé el dinero sobre la mesa y salí corriendo. Las miradas curiosas de los otros comensales me seguían mientras me apresuraba hacia la salida, tropezando con mis propios pies, luchando por contener las lágrimas hasta estar fuera de lugar. No quería que nadie me viera llorar, pero no eran lágrimas de tristeza por perderlo. Eran lágrimas de rabia, de indignación. Una vez en mi coche, dejé que la emoción me embargara. Grité hasta que me dolió la garganta. Golpeé el volante hasta que mis manos se enrojecieron. ¿Cómo había permitido que alguien así entrara en mi vida? Mis padres me habían criado con tanto amor, con valores tan sólidos. ¿Cómo pude ser tan ciega? La imagen del rostro de mi madre, siempre tan intuitiva, diciéndome que tuviera cuidado con las personas que conocía en mis viajes, volvió a mi mente con dolorosa claridad. Conduje sin rumbo por las calles de Los Ángeles, la ciudad que una vez me había parecido llena de posibilidades y que ahora parecía burlarse de mí con sus luces brillantes y sus promesas vacías. La música en la radio, una balada romántica, solo aumentaba mi angustia. La apagué con un golpe brusco, prefiriendo el silencio a cualquier recordatorio del amor que creía haber encontrado. Después, descubrí, a través de un amigo común en Dubái, que Karim ya había vivido con un sugar daddy allí durante 2 años. Todo había sido un patrón, un modus operandi bien ensayado. Buscar a mujeres vulnerables o solitarias, enamorarlas, utilizarlas económicamente y luego pasar a su verdadero objetivo. Hombres mayores y adinerados que pudieran mantener su estilo de vida lujoso. No eres la primera, me dijo este amigo con voz compasiva, y probablemente no serás la última. Karim es, bueno, es lo que es un cazador de fortuna.
un manipulador. Me enfureció darme cuenta de que todas las veces que había dudado de él, todas las veces que mi intuición me había alertado, había tenido razón. Pero él siempre encontraba la manera de hacerme dudar de mí misma, de mi percepción, de mis instintos. Era un maestro de la manipulación, un actor consumado que podía interpretar cualquier papel que le beneficiara. Lo más doloroso fue darme cuenta de que nunca le importé. Todo había sido una actuación, un medio para un fin. Cada desayuno preparado, cada palabra de amor, cada promesa de futuro, todo había sido parte de su elaborada mentira. Cada gesto tierno, cada mirada aparentemente sincera, todo calculado para mantenerme enganchada, para que siguiera financiando su estancia mientras buscaba un objetivo más lucrativo. Pasé una semana entera llorando, no por amor, sino por la traición, por haber sido tan ingenua. Incluso me culpaba a mí misma. Sí, hubiera sido mejor si hubiera hecho esto o aquello diferente. Pero ahora entiendo que nada de lo que hubiera hecho habría cambiado el resultado. Karim no tenía sentimientos reales por mí ni por nadie. Era un depredador emocional buscando su próxima víctima. Una amiga libanesa me contó que había pasado por una experiencia similar con otro hombre marroquí. Él también la había utilizado económicamente antes de desaparecer. Me hizo darme cuenta de que no se trataba de mí, de mi apariencia o de mi personalidad. Estos hombres buscan objetivos, no conexiones emocionales. No importa si eres guapa, inteligente o exitosa. Solo les importa lo que puedan obtener de ti. Te lo dije. Me recordó mi amiga sin malicia. Pero entiendo por qué no me escuchaste. Yo tampoco escuché cuando me advirtieron sobre mi ex. A veces tenemos que aprender estas lecciones por nosotros mismos. Ahora, cada vez que voy a un restaurante aquí en Los Ángeles, temo encontrármelo. El sonido de la puerta abriéndose me hace mirar instintivamente, mi corazón acelerándose ante la posibilidad de verlo entrar. Pero sé que en unos meses tendrá que buscar otra víctima o encontrar otro lugar, ya que su visa de turista no le permitirá quedarse indefinidamente en el país sin un patrocinador o un cambio de estatus migratorio. Aunque, conociendo sus habilidades para manipular, no me sorprendería que encontrara la manera de quedarse más tiempo. A veces me pregunto cómo se las arregla para moverse entre países con tanta facilidad. Seguramente engaña a personas con influencias o recursos en cada lugar al que va. Su vida entera parece ser una elaborada mentira, una serie de manipulaciones para conseguir lo que quiere. Me imagino a otras personas en Dubái, en Europa o en Canadá que cayeron en sus redes antes que yo, que quizás sufrieron incluso más que yo. Han pasado varios meses desde entonces. He recuperado mi vida, mi independencia, mi autoestima, pero las cicatrices permanecen. Ahora soy mucho más cautelosa, mucho menos dispuesta a confiar. Me cuesta aceptar cumplidos. Me cuesta creer en las buenas intenciones de los hombres que conozco. Es un efecto secundario desafortunado de mi experiencia con Karim, uno que estoy trabajando para superar. He aprendido a reconocer las señales de alarma que antes ignoraba. He aprendido a valorar mi intuición, a escuchar esa vocecita interior que me advierte cuando algo no está bien. He aprendido que el amor verdadero no te hace dudar de ti misma, no te hace sentir pequeña o loca. El amor verdadero te eleva, te fortalece, te respeta. También he aprendido a perdonarme a mí misma por haber sido ingenua, por haber ignorado las señales, por haber permitido que alguien me utilizara de esa manera. La vergüenza y la culpa que sentía han ido disminuyendo con el tiempo, reemplazadas por una especie de sabiduría adquirida a través del dolor. Quiero que quede claro, no comparto esta historia para que sientan lástima por mí, ni la comparto para advertir a otras personas, especialmente a mujeres jóvenes que podrían encontrarse en situaciones similares, para que reconozcan los patrones de manipulación, las señales de advertencia, antes de que sea demasiado tarde. No quiero que nadie se sienta mal consigo mismo después de una experiencia como esta. No tiene nada que ver con no ser lo suficientemente atractiva, inteligente o interesante. Estos manipuladores emocionales no ven a las personas, ven oportunidades, recursos, medios para sus fines. No tienen corazón ni empatía. Están ahí para hacer su negocio y nada más.
He aprendido valiosas lecciones de esta experiencia. He aprendido a confiar en mi intuición, a poner límites claros, a no ignorar las señales de alarma solo porque alguien me diga palabras bonitas o me haga sentir especial momentáneamente. También he aprendido que el amor verdadero no pide, da, no manipula, respeta, no te hace dudar de ti misma, Hayes Cruiser, no te aísla, te conecta con el mundo. Hoy puedo decir que estoy en un lugar mucho mejor. Sigo modelando, continúo con mis estudios y lo más importante, he recuperado mi autoestima y mi capacidad de discernir entre personas genuinas y aquellas que solo buscan aprovecharse. El sol de California sigue brillando, la vida sigue su curso. Hay días en los que apenas pienso en Corinne en Lo que pasó, y otros en los que el recuerdo vuelve con fuerza, recordándome lo que aprendí, lo fuerte que me hizo. Si estás pasando por algo similar, recuerda a no estás sola. No is to cope. Y tienes todo el derecho de alejarte de personas tóxicas y manipuladoras, sin importar cuánto digan quererte o necesitarte. Tu valor no depende de lo que otros vean en ti, sino de lo que tú sabes que eres. La vida es demasiado corta y valiosa para pasarla con alguien que no te valora por quien eres, sino por lo que puede obtener de ti. Mereces amor auténtico, respeto genuino y relaciones que te hagan crecer, no dudar de ti misma. Hace poco, volví a la playa donde Kerrin me sugirió que buscara a un hombre mayo R y rico. Me senté en la arena, escuchando el sonido de las olas, sintiendo la brisa marina en mi rostro, y por primera vez en mucho tiempo sentí paz. El recuerdo ya no me dolía como antes. Se había convertido en una lección, en un capítulo cerrado de mi historia. El atardecer pintaba el cielo de naranja y rosa, reflejándose en el agua como una promesa de días mejores por venir. Y supe, con una certeza que nace de la experiencia vivida, que esos días ya habían comenzado, que yo había comenzado de nuevo, más fuerte, más sabia, más auténtica. Gracias por escuchar mi historia. Espero que de alguna manera pueda ayudar a otras personas a reconocer las señales de alarma antes de que sea demasiado tarde, a valorarse lo suficiente como para no permitir que nadie las utilice o manipule, a creer que merecen lo mejor, porque lo hacen con cariño, Valentina.